5 hombres desaparecen una noche de invierno. Días después encuentran su coche en la nieve. Funciona, tiene gasolina, nadie está dentro. Meses más tarde, hallan a uno de ellos en un remolque, vivo, más de 2 meses ahí dentro. Tenía comida para un año, mantas, calefacción, murió de hambre y de frío. Sé lo que estás pensando. Eso no tiene sentido. Bienvenido al caso de los 5 de Yuba County, el llamado Paso de Club americano. Hoy vamos a reconstruir qué ocurrió esa noche y por qué 40 años después nadie ha podido explicarlo. Así que comencemos. 24 de febrero de 1978, Yuba City, California. 5 amigos deciden ir a ver un partido de básquetbol universitario a Chico, a unos 80 kilómetros al norte. Un viaje normal, una noche de viernes cualquiera. Pero fíjense en quiénes eran estos 5 chicos. Gary Matías, de 25 años, veterano del ejército, diagnosticado con esquizofrenia. Pero en 1978 su tratamiento funcionaba tan bien que sus médicos lo consideraban uno de sus casos más exitosos. Tomaba sus medicamentos religiosamente. Jack Madruga, 30 años, también veterano, el dueño del coche, un Mercury Montego, turquesa y blanco, de 1968, que él adoraba, apreciaba mucho. Tenía discapacidades intelectuales leves, pero conducía perfectamente y tenía la licencia. Ted Weiher, 32 años, un gigante gentil de 2 metros de altura, que pesaba más o menos unos 90 kilos. Discapacidad intelectual, pero trabajaba en Pacific Gas and Electric. Era meticuloso con sus rutinas. Necesitaba estar en cama a cierta hora. Y Bill Sterling, 29 años, profundamente religioso, pasaba sus días estudiando la Biblia en la biblioteca local. Y Jackie Webb, 24 años, el más joven de todos, inseparable de Ted Weiher. ¿Saben qué compartían los 5? El básquetbol. Jugaban juntos en el Getaway Gator, un equipo del Centro de Rehabilitación Vacacional de Yuba para personas con discapacidades. Sus familias lo llamaban cariñosamente los chicos y tenían algo que los emocionaba muchísimo. Al día siguiente, el 25 de febrero, iban a jugar su primer partido en un torneo en las Olimpiadas Especiales. Si ganaban, una semana con todos los gastos pagados en Los Ángeles. Entonces se imaginarán la emoción que tenían estos jóvenes. Los uniformes ya estaban preparados, perfectamente doblados sobre sus camas, como cuando llega diciembre y tienes la ropa para estrenar ahí al lado. Pero antes del torneo, querían ver jugar a su equipo favorito, UC Davis contra Chicos State. Así que esa tarde del viernes se subieron al Mercury de Jack Madruga y manejaron hacia Chico. El partido empezaba a las 7:45 p.m, todo normal, todo rutinario. Fíjense que estos chicos eran predecibles, estructurados, rutinas fijas. Ninguno había acampado jamás en la nieve. De hecho, los padres de Madruga dijeron que su hijo odiaba el frío. Nunca había ido a las montañas. Esto es importante y quiero que recuerden ese detalle para más adelante. El partido termina sobre las 10 p.m. Los 5 están contentos. UC Davis ganó. Van camino hacia el coche y aquí es donde comienza el misterio. Paran en una tienda de conveniencia, Bear Market, a 3 cuadras del campus. Compran snack, un pastel de cereza, otro de limón, chocolatinas, 2 Pepsis y 1,5 litros de leche. El empleado lo recuerda perfectamente porque llegaron justo cuando estaba a punto de cerrar y se molestó por tener que estar atendiendo, obviamente. Son casi las 10 de la noche. Salen de la tienda, lo ven dirigirse hacia Yuba City, la dirección correcta, y nunca nadie los vuelve a ver con vida a partir de ese momento. Al amanecer del sábado 25, los padres se dan cuenta de que ninguno volvió. Y esto es muy raro, rarísimo, especialmente porque
Ese día era el torneo, el día que llevaban esperando durante semanas y semanas. Los uniformes seguían en sus camas, intactos. La policía empieza a buscar de inmediato, patrullan todas las rutas entre Chico y Yuba City y nada, ni rastro del Mercury turquesa. Hasta que el 28 de febrero, un guardabosques del Plumas National Forest reporta algo. Había visto un Mercury Montego abandonado en una carretera de montaña el día 25. En ese momento no le dio importancia, obviamente. La gente subía a esquiar los fines de semana. Pero cuando ve el boletín de personas desaparecidas, reconoce el coche rápidamente. Y aquí es donde la cosa se pone rara de verdad. El coche está a 113 kilómetros más o menos al noreste de Chico, en la dirección opuesta de Yuba City, arriba en la montaña, a unos 1300 metros de altitud, en una carretera de tierra sin pavimentar que no llevaba a ningún lado, a punto de cerrar por el invierno. Cuando la policía llegó al coche, fíjense en lo que encontraron. El Mercury está ligeramente atorado en la nieve, pero no mucho. La nieve no era profunda. Podría haberse empujado fácilmente para sacarlo. Hay evidencia de que intentaron mover las ruedas para liberarlo. El motor está apagado, pero cuando lo prueban, arranca sin problemas. El tanque tiene gasolina, un cuarto de tanque, las ventanas están cerradas. En el interior, todos los envoltorios de los snacks que compraron. Los programas de partido de básquetbol, un mapa de California perfectamente doblado en la guantera. Las llaves no están. Nunca la encontraron. Y algo que vuelve loco a los investigadores, la parte inferior del coche no tiene daños. ¿Sabe lo difícil que es subir por una carretera de montaña sin pavimentar, de noche, con nieve, sin rayar la parte baja del coche? Los investigadores dijeron, el conductor usó un cuidado preciso, asombroso, o conocía tan bien la carretera que podía anticipar cada bache, pero ninguno de los 5 había estado ahí antes. Ninguno conocía ese camino. ¿Y saben lo peor? Fíjense, muchos pensaron, bueno, se perdieron, tomaron una vuelta equivocada, pero la carretera donde encuentran el coche no es una vuelta equivocada. Es que tienes que querer subir allí, ir a ese lugar exacto. Tienes que girar deliberadamente y manejar más de 30 kilómetros montaña arriba. Nadie sabe por qué. La policía organizó búsquedas masivas, pero la nieve es demasiado profunda. Bueno, era demasiado profunda. No encuentran nada. Van a tener que esperar a que se derrita en primavera. Pero esperen, hay un testigo y su testimonio no aclara nada. De hecho, lo complica todo. Su nombre es Joseph Schum. Vamos a llamarlo Joseph porque el apellido es terriblemente impronunciable para mí. Un hombre de Sacramento de unos 55 años, y cuando escucha las noticias sobre los 5 chicos desaparecidos, llama a la policía con una historia inquietante. Joseph dice que él también estuvo en esa carretera la noche del 24 al 25 de febrero. Había subido a su cabaña para revisar la nieve antes de un viaje de esquí de fin de semana con su familia. Su Volkswagen Beetle se atoró en la nieve. Las 5:30 p.m., a unos 45 metros, cuesta arriba de donde después encuentran al Mercury. Y mientras intentaba liberar su coche, empezó a sentir un ataque al corazón. Volvió al coche, dejó el motor encendido para tener calefacción y ahí se quedó, con un dolor intenso. 6 horas después, sobre las 11 p.m. de la noche, ve faros acercándose por detrás. Ve a varias personas bajarse del coche y aquí el relato es donde se vuelve confuso. En una versión dice que vio a un grupo de hombres y una mujer con un bebé. Gritó, pidió ayuda, los faros se apagaron. Silencio. Horas después vio linterna, volvió a gritar pidiendo ayuda. Las linternas se apagaron inmediatamente.
Dice que escuchó sonidos de silbidos por la mañana cuando su coche se quedó sin gasolina. Pudo caminar unos 13 kilómetros cuesta abajo hasta un albergue. El gerente lo llevó a casa, pasaron por delante del Mercury abandonado en el mismo sitio donde Joseph recordaba haber oído las voces. Los doctores después confirmaron que sí, había sufrido un ataque al corazón muy leve. Pero fíjense en el problema, una mujer con un bebé, gente. Solo había 5 hombres, no había una mujer con ningún bebé. 5 hombres en ese coche. Joseph admitió después que estaba casi delirando del dolor y que no sabía si lo que vio era verdad o lo imaginó. Algunos investigadores piensan que pudo confundir a uno de los hombres con pelo largo, Bill Sterling, por una mujer, que puede ser. La madre de Weiher dijo algo importante aquí. Ignorar a alguien pidiendo ayuda no era propio de su hijo. Ella recordaba cómo Ted y Sterling habían ayudado a alguien que conocían a llegar al hospital después de una sobredosis de Valium. Si Ted estuvo ahí, ¿por qué no ayudó a Joseph? Y muchas pensarán, bueno, quizás Joseph miente. Y fíjense, su testimonio es cuestionable. Tenía historia de abuso de alcohol y de deshonestidad, problemas con la policía, pero el timing. Aquí entra el timing. Es demasiada coincidencia. ¿Qué probabilidades hay de que 2 grupos diferentes estuvieran en esa carretera remota la misma noche? Probablemente Joseph sí vio a los 5, pero confundido por el dolor, su cerebro llenó los espacios en blanco con cosas que no existían. Pero esto no resuelve el misterio central. ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué no ayudaron a Joseph? ¿Y dónde fueron después de abandonar el coche? Van a tener que esperar hasta junio para descubrirlo. Porque tiene que derretirse todo el hielo, toda la nieve. 4 de junio de 1978, la nieve finalmente se ha derretido. La nieve finalmente ha desaparecido. Un grupo de motociclistas pasa por el sendero de Plumas National Forest, llega a un remolque del servicio forestal. Está a 31 kilómetros al este de donde encontraron el Mercury. Ven una ventana rota, abren la puerta principal para investigar y encuentran, adivinen, un cuerpo. Ted Weiher, envuelto en 8 sábanas, incluida la cabeza, acostado en una cama, sus pies descalzos, terriblemente congelados, casi gangrenosos. Y fíjense en esto, la autopsia reveló que Weiher había perdido casi la mitad de su peso, de 90 kilos a 45 kilos. El crecimiento de su barba indicaba que había vivido entre 8 y 13 semanas después de desaparecer. Murió de una combinación de inanición y hipotermia. Pero esperen, aquí viene lo que vuelve loco a todo el mundo. El remolque tenía cerillos, montones de cerillos, novelas de bolsillo para usar como leña, ropa de invierno pesada y forestal, guardada en armarios, y una estufa con propano. Solo había que abrir la válvula del tanque de butano y Weiher no usó nada de eso. La estufa nunca se encendió. Los cerillos intactos, la ropa de invierno sin tocar. Afuera había un cobertizo con provisiones dentro, 31 latas de raciones C del ejército, jamón, enlatados, galletas, habían sido abiertas y parcialmente consumidas. Tenían un abrelata militar P-38, probablemente de Madruga o de Matías, ambos veteranos. Pero fíjense, en el mismo cobertizo había otro armario cerrado. Contenía comida deshidratada suficiente para alimentar a los 5 hombres durante un año. Nunca lo abrieron. Ted Weiher murió de hambre, rodeado de comida.
Los investigadores quedaron devastados. Los padres de Wiger explicaron algo importante. Su hijo carecía de sentido común debido a su discapacidad. Por ejemplo, una vez en su habitación se estaba incendiando y tuvieron que arrastrarlo de la cama porque tenía miedo de perder el trabajo si se quedaba dormido. Así que quizás Wiger no quiso usar nada del remolque porque sabía que no era suyo. Incluso muriendo de hambre, su sentido de no toques lo que no es tuyo fue más fuerte que su sentido de supervivencia. Es desgarrador. Al día siguiente, 6 de julio, encuentran más cuerpos, los restos esqueléticos de Jack Madruga y Bill Sterling. Están a 8 kilómetros del coche, en lados opuestos del camino que lleva al remolque. Los animales habían devorado gran parte de sus cuerpos. Madruga yacía boca arriba, sus manos derechas agarradas a un reloj. Poco después encuentran los restos de Jackie Huet, sus zapatos y columna vertebral a 3 kilómetros del remolque, su cráneo 90 metros más allá. 4 cuerpos, todos muertos. ¿Y Gary y Matías? El quinto, el que tenía esquizofrenia, pero cuyo tratamiento funcionaba, nunca lo encontraron, ni un rastro. Hasta el día de hoy, Gary Matías sigue desaparecido. En la mesita, al lado de la cama donde murió Wiger, encuentran objetos personales de Ted. Su cartera con dinero, un anillo con Ted grabado, un collar de oro que usaba y un reloj Waltag de oro que no pertenecía a ninguno de los 5. ¿De quién era ese reloj? Nadie lo sabe y nadie lo supo. ¿Qué pasó esa noche? 4 décadas después, nadie tiene una respuesta que explique todo esto. Solamente hay teorías. Y vamos a empezar con estas teorías, ¿no? La teoría número 1. Se perdieron la versión oficial. Gary y Matías tenían amigos en Foberstone, un pueblo cerca de Oroville. Quizás intentaron visitarlo de camino a casa y tomaron una vuelta equivocada cerca de Oroville que los metió directo a la carretera del bosque. Pero fíjense en los problemas. Madruga manejaba con asombrosa precisión por una carretera que nunca había visto. Si Gary conocía a gente en Foberstone, no conocería la ruta lo suficiente para saber que subir una montaña no era el camino. ¿Por qué abandonar un coche que funcionaba con gasolina cuando podían simplemente dar la vuelta? Y algo más perturbador, la forma en la que caminaron. No dibujaron círculos, que es lo que hace la gente que realmente está perdida. Caminaron en línea recta, adentrándose más en el bosque. Eso no es perderse, eso es seguir algo, a alguien. Y luego está la teoría número 2. Siguieron las huellas de Snowcap. El día anterior, el 23 de febrero, un vehículo de quitanieves del servicio forestal había subido por esa carretera para quitar nieve del techo del remolque. Dejó un camino compacto en la nieve. Quizás los 5 vieron esas huellas y pensaron, esto lleva a algún refugio, ¿no? Y empezaron a caminar. 32 kilómetros en la nieve, sin ropa de invierno, solos con las chamarras ligeras que llevaban para la temperatura fresca del valle de Sacramento. 2 de ellos, Madruga y Sterling, murieron en el camino. Huet también, pero Wiger y posiblemente Matías llegaron al remolque. Pero, ¿por qué no dieron la vuelta cuando vieron que el camino se hacía interminable? Ahí está la pregunta de esta teoría. Y vamos con la teoría número 3. Algo o alguien los asustó. Esta es la oscura, la teoría oscura, la que sugiere un juego sucio. Las llaves del coche nunca aparecieron. El testimonio de Joseph sugiere que había personas cerca del coche que deliberadamente ignoraron sus gritos. La cuñada de Wiger dijo, vieron algo en el estacionamiento del partido, tal vez vieron algo y ni siquiera se dieron cuenta de que lo vieron. En el 2020, una nota interna del sheriff de Yuba County dijo, Gary Matías se cree víctima
de juego sucio. Este caso permanece abierto como caso de persona desaparecida. Es slash homicidio. Pero fíjense, no hay evidencia física de violencia, no hay signos de lucha, no hay testigos creíbles de que alguien más estuviera involucrado. Y luego vamos con la teoría 4, Gary Matías, la más controversial de todas. Matías era el único que no tenía discapacidad intelectual, solo esquizofrenia, y necesitaba su medicación. Si dejó de tomar su medicación esa noche, pudo haber tenido un episodio psicótico, pudo haber convencido a los otros de ir a la montaña. Los otros 4 confiaban en él. Distribuyeron su foto a instituciones psiquiátricas de toda California. Nunca apareció. Algunos creen que Gary fue el que cuidó de Wheeler en el remolque, que lo envolvió en sábanas y luego ¿qué? Intentó bajar caminando y se perdió. Está enterrado bajo algún alud que nunca se encontró. ¿O sigue vivo en algún lugar? Esa es la pregunta que persigue a las familias. Así que eso es Yuba County. 5 amigos, un viaje para ver un partido de básquetbol y un misterio que 46 años después sigue sin resolverse. ¿Y saben lo peor de todo? Cada pieza de evidencia solo plantea más preguntas. ¿Por qué manejaron 113 kilómetros en dirección opuesta con asombrosa precisión? ¿Por qué abandonaron un coche que funcionaba? ¿Por qué caminaron 32 kilómetros montaña arriba sin ropa de invierno? ¿Por qué Wheeler no usó la comida, el calor, las mantas que tenía a su alcance? ¿Dónde está Gary Matías? ¿De quién era el reloj de oro? Nadie lo sabe. Jack Bichan, el alguacil adjunto de Yuba County, en ese momento resumió el caso con 3 palabras: extraño como el infierno. Y tiene razón. Personalmente creo que algo pasó en esa noche que hizo que estos 5 hombres entraran en pánico, algo que los asustó lo suficiente como para manejar hacia las montañas en lugar de la casa. Y una vez ahí, entre la oscuridad, el frío, sus discapacidades y quizás las condiciones de Gary sin la medicación, tomaron una serie de decisiones que ninguno de nosotros puede entender del todo. Pero esa es solo mi opinión, obviamente. Al final, el caso de Yuba County 5 sigue oficialmente abierto. ¿Tú qué crees que pasó? ¿Fue un trágico accidente? ¿Algo más siniestro? Déjamelo en los comentarios, y si quieres más misterios sin resolver como este, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Espero que te haya gustado, espero que te haya encantado y nos vemos.